Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día. Gracias por la oportunidad de estar aquí en pos de ti. Gracias por tu provisión en la tecnología que nos permite no dejar de congregarnos. Te agradezco, Señor, por los del campo que han podido reunir en la falta de tecnología. Y te agradezco, Padre, que ahora todos en la iglesia están pudiendo congregarse conforme a tu palabra, y pido, Padre, que bendigas esta congregación, que bendigas este tiempo, Padre, pero sobre todo pido que que obres en nuestros corazones con tu Espíritu Santo, que podríamos venir aquí en pos de ti, que podríamos exaltar tu nombre, de tener un corazón y una mente de no estar enfocado en nosotros, no estar enfocado en qué voy a sacar de este tiempo, sino en cómo puedo honrar al Padre en este tiempo y desde este tiempo. Padre, te agradezco por los quienes has provisto para que podamos ser exhortados, animados, desafiados en tu nombre. Y pido, Padre, que esto sea simplemente un día del Señor que es como una aroma ah, 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 hermosa para ti, Señor, un sacrificio de este día en tu nombre. Y pido que bendigas este tiempo, Padre, en el nombre santo de Jesús. Amén. Excelente. Entonces me gustaría que empecemos con la lectura de un salmo, como ya es nuestra costumbre. Y esta semana Max nos va a ayudar. Bueno, alguien en la casa, Sarmiento en realidad, en la última semana señaló nomás con un dedo arriba, pero no nos indicó quién iba a leer. Tal vez Noah va a leer su salmo, sería muy impresionante. Um, bueno, Max, si por favor, o quien sea en tu hogar, quien quiere leer el salmo, si nos puedes decir nomás qué salmo y de ahí liderarnos en la lectura de ese salmo, por favor. Pastor Mateo, buenas tardes. No sé si me escuchan todos. Sí. Ok. Bueno, el salmo que hoy vamos a recitar es el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá que guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Gracias, Pastor Mateo. No, gracias, Elisita, y también Mae. Muchas gracias por la lectura tan hermosa de Salmo 121. También me gustaría que cantemos juntos, y esta semana la familia Angulo había escogido una canción, pero bueno, como nosotros muchas veces animamos a las iglesias, no se trata de simplemente escoger una canción del cancionero. El cancionero es una base, un inicio. Solo hay 70 canciones ahí y falta miles y miles y miles que podríamos cantar, o incluso, bueno, Dios ha puesto en el corazón de algunos ser creativos y escribir poesía o una canción para Dios. Y esta semana la familia Angulo han escogido una canción que es como un popurrí, pero con base del himno
solamente en Cristo. Y ellos han mandado una grabación de ellos cantando la canción, un video, pero para que la gente pueda seguir vamos a pasar la letra y tener el audio del video detrás de la letra para que la gente pueda cantar con esa canción también, pero no sabía si tal vez, no sé cómo está su conectividad, pero si alguien ahí, por ahí en la familia Angulo podría compartir con nosotros qué les llamó la atención de esta canción, por qué querían cantar esto esta semana. No sé si alguien podría decir. Tío Mateo, muy buenas tardes. Mi nombre es Dana y yo le voy a explicar por qué hemos decidido cantar esta canción. El motivo por el cual hemos decidido cantar esta canción es porque las letras hablan de que Dios es el único camino de la salvación y es el único que nos va a llevar a la vida eterna. Y como la canción dice, solamente adoraremos a Él y Dios nos trae paz. Bueno, eso era todo y espero que les guste la canción. Ok, muchas gracias, Danita. Entonces vamos a compartir en la pantalla la letra y bueno, ojalá que puedan ver un poquito en el video, pero más vamos a engrandecer la letra para que alguien con celular también pueda leer. Sé que a unos de ustedes les cuesta leer, a veces Coco sin lentes incluso está así. Entonces vamos a compartir y cantar juntos. ¿Ya? Solamente Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre para los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios, vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios, vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo. Amén. Eso me acuerda de 1 Timoteo, capítulo 1. No, perdón. En 2 Timoteo, capítulo 1,
que dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Muchas gracias y para que puedan tener después de la iglesia voy a mandar por mensaje el video que hicieron para que puedan disfrutarlo también en sus casas. También me gustaría que cantemos juntos una canción del cancionero, la canción 16, que se llama Para el Director, y algo que estaba viendo durante la semana era que Dios, cuando consideramos su creación y vemos, por ejemplo, ¿no? En el tiempo de lluvias, todos los tintes de verde que hay en el campo. Pero nunca vemos todos esos tintes de verde y digamos, ¿saben qué? Ese no encaja, no, es medio guachafo. No hay artista como el Padre. Y si yo intentara vestirme así como un tinte de verde aquí, un pantalón, otro tinte verde, gorro de azul, yo sería lo más feo del mundo, ¿no? Pero eso es la belleza la belleza de la creación de Dios. Es que no podemos hacer igual, no lo podemos replicar. Intentamos con pinturas y todo, pero su belleza no tiene igual. Y lo que me encanta de eso es que cuando la palabra nos muestra, no, pero eso no es nada. Eso ya va a pasar, la hierba se va a secar, ¿no? El pasto ya se va a gastar, las flores se marchitan. Es la palabra que realmente es la hermosura de Dios. Es su salvación, que es la belleza eterna de Dios. Y entonces cuando vemos la belleza de este mundo, podemos pensar, wow, esto solo es un vistazo de realmente la grandeza y belleza de Dios. Y me gustaría que cantemos juntos de eso. Entonces voy a compartir en la pantalla la canción 16, si tienen cancioneros, si prefieren por ese medio, y vamos a cantar juntos. La flor del campo, qué bonita. La tierra en su resplandor. Hermosura inspirada por su santísimo autor. La flor se marchita, su pintor firme está, creador de proceso de vida, letra de su director. Alzo mi cántico a Dios que me mandó a proclamar su nombre. Tú eres digno de mi sonido para ti, único Dios, adorable.
está en pos de su poder, de su amor que me adoptó. Su majestad me hace estremecer. La flor se marchita, su pintor firme está, creador de prosa de vida, letra de su director. Alzo mi cántico a Dios que me mandó a proclamar su nombre. Tú eres digno de mi sonido para ti, único Dios adorable. Alzo mi cántico a Dios que me mandó a proclamar su nombre. Tú eres digno de mi sonido para ti, único Dios adorable. Alzo mi cántico a Dios que me mandó a proclamar su nombre. Tú eres digno de mi sonido para ti, único Dios adorable. Oramos, por favor. Gracias, Padre, por tu belleza eterna. Gracias que la creación es solo un vistazo de lo que vamos a poder gozar por una eternidad en tu presencia. Gracias, Padre, por ser el único camino cuando no tenías que hacer camino. Y gracias por mandar tu poder sobre nosotros para que podamos arrepentirnos, para que podamos confesar nuestro pecado y para que podamos vivir una vida de santificación en vez de someternos a nuestro viejo amo, el pecado. Y Padre, pido que hoy día, por medio de tu palabra en Hechos, podemos ser exhortados, podemos ser animados, podemos ser desafiados, podemos ser consolados, afligidos. Padre, que tu palabra obre en nosotros conforme a tu voluntad. Y Padre, pido que hables por medio de Coquito, Padre, que él puede proclamar claramente y sin vergüenza tu palabra, y para que nosotros podríamos ver a ti en esa palabra. Pido, Padre, que nos quites las distracciones, que nos ayudes en tu poder, enfocarnos sobre tu palabra. Haznos entender tu palabra. Y pido, Padre, que nos hagas ver lo que tal vez no hemos visto. Gracias, Padre, por reunir tus santos aquí hoy día. Y pido esto en tu nombre santo. Amén. Bueno, esta semana vamos a seguir en nuestro estudio de Hechos. Y esta semana, de nuevo, nuestro hermano Coquito está enseñándonos de la palabra. Y les animo
Bueno, algo que me ayuda a mí cuando predico por lo menos, y seguro a Coquito también, es me ayuda si pueden por tema de batería o por conectividad, entiendo, pero en cuanto puedan, que puedan abrir sus cámaras para que puedan enfocarse en el mensaje. A veces si sentimos expuestos también nos ayuda a no distraernos con otras cosas, que honestamente es importante, ¿no? De no distraernos. Entonces les animo que si pueden abrir sus cámaras, mira, nadie va a pensar que son feos, nadie va a pensar eso, no se preocupen. No es una reunión de impresionar con su belleza a los demás, y así podemos todos enfocarnos bien en lo que está enseñando nuestro maestro Coco. Pero estoy muy animado, entonces para seguir nuestro estudio, y por favor, Coquito. Muchas gracias, Pastor Mateo. Muy buenas tardes con todos, queridos hermanos, amados hermanos en Cristo. Estoy muy feliz, muy feliz de verlos nuevamente. Gracias por darse este tiempo y como dice el Pastor Mateo, yo quiero animarlos a que puedan prender sus cámaras para poder saludarlos, para poder estar en una conexión. Yo sé que es difícil por este medio, es difícil poder tener una relación íntima de esta manera, pero al menos, por favor, déjenme contemplar sus bellos rostros y poder alabar juntos a Dios esta tarde. Quiero dar la bienvenida a todos mis hermanos. Ahí veo a mi tía Rosita. Buenas tardes, Jack. Hola, ahí está la familia Angulo Cuchillo. ¿Cómo estás? Hola Isabelita de Alessandro. Dios los bendiga. Qué bendición. Bienvenida, tía Albertina, Ani y Sara. Bienvenidas a nuestra reunión. Para Alex Mari y César también, bienvenidos y muy buenas tardes. Hermana Gloria, buenas tardes. Espero poder contemplar su bello rostro y poder que pueda activar su camarita. También, Jotán, estoy muy feliz de que estés conectado. También veo ahí McDonald's se ha conectado. Ah, no, perdón, es Max. Max, Stephanie, Auki también. Qué gusto verlos, hermanos. Es una alegría poder estar reunidos. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de los Hechos, capítulo 14. Este libro es un libro increíble, es un libro que ha estado despertando mucho mi corazón, ha estado hablándome, ha sido muy directo y ha estado mostrándonos cómo es el corazón de la iglesia. Quiero animarlos, hermanos, que este tiempo sea un tiempo para la gloria de Dios. Antes de empezar, quiero leer con ustedes. Vamos a aprovechar que estamos ahí en Hechos y vamos a ir al capítulo 17. Hechos 17, por favor. Hechos capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 24. Hechos 17, 24. Saludo también a mis hermanos que están conectados por teléfono. Dios los bendiga y espero que este tiempo estemos atentos a Dios. Hechos 17, 24. Por favor, hermanos, todos acompáñenme. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, no vive en templos, en santuarios fabricados por humanos, pues es Señor del cielo y de la tierra. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿tú crees que hay la posibilidad de poder meterlo a un templo? Es imposible, hermanos. Dios no habita en templos hechos por hombres. Dios es grande, poderoso, majestuoso, omnipresente, omnisciente, y Él está en todos lados. Y Él está ahí contigo. Entonces, si Dios no está en templos, está ahí contigo, que estás adorando, que estás alabando, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debemos de estar este tiempo de adoración a Dios? Vamos a leer a Juan 4:24.
Juan 4:24 dice, entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Si tú y yo, hermanos, estamos reunidos esta tarde como iglesia para adorar a Dios, la Biblia me dice que yo debo adorar en espíritu y en verdad. Cuando dice espíritu y en verdad, se refiere de corazón. Y este tiempo de iglesia es para adorar a Dios. Muchas veces yo puedo venir a la iglesia con un sentir de yo necesito, yo quiero. Y muchas veces la iglesia pensamos que se trata de nosotros, pero la iglesia, hermanos, ahora que estamos reunidos, se trata de alabar y adorar a Dios. Y con esto yo quiero animarte que si en algún momento te distraes con tu teléfono o estás mirando la tele o quieres escuchar lo que se está predicando, pero a la vez hacer otra cosa al mismo tiempo, hermano, yo quiero animarte que este tiempo sea para estar afinados a la palabra de Dios. Entonces con esto vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 14. No sé si se acuerdan los que han estado la anterior semana y los que no, vamos a recapitular rápidamente. En el anterior capítulo vimos a Pablo y a Bernabé haciendo la misión, predicando el Evangelio de Cristo. Estaban plantando iglesias para nuevos creyentes. Y vemos que en la predicación de Pablo hubo un impacto del mensaje y hubo un resultado de aquellos quienes recibieron a Cristo en sus vidas. ¿Cuál fue el resultado? Que había gozo en su corazón y estaban llenos del Espíritu Santo. Algo que nos debe animar y confiar plenamente es que cuando la iglesia, hermanos, hace su misión, y iglesia, estamos hablando de nosotros, cuando cumple el llamado, el Espíritu Santo se encarga de que la iglesia continúe y continúe. No se trata de hombres, no se trata de cuán indispensables pensamos que somos. Se trata de la obra que hace el Espíritu Santo a través de sus siervos, a través de la iglesia. Por eso les digo, y voy a insistir, el libro de los Hechos es un libro increíble, donde vamos a ver los hechos y la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y los misioneros Pablo y Bernabé, guiados por el Espíritu Santo, continuaron viajando, continuaron su viaje. Estaban por Antioquía y ahora se van hacia Iconio. Estas ciudades donde estaban yendo Pablo y Bernabé, que tienen Iconio, Antioquía, Derbe, son ciudades que pertenecían a una región que se llamaba Galacia. Actualmente este lugar es Turquía, el país de Turquía. Ok, entonces vamos a leer capítulo 14. Y hermanos, mientras leemos, yo quiero animarte que puedas meterte a la palabra de Dios. Que tu mente pueda conectarse con el viaje de Pablo y Bernabé. Leerlo, si lo tienen o si tienen otra versión, está bien. Probablemente algunas palabras nomás cambian. A mí me gusta usar bastante la latinoamericana, pero vamos a leer en la versión de las Américas. Vamos a leer en la versión de las Américas y vamos a leer Hechos, capítulo 14. Por favor, todos conmigo, acompáñenme en la lectura. Vamos a leer todo el capítulo, empezando desde el versículo 1 y concluyendo en el versículo 28. Dice, Pablo y Bernabé en Iconio. Cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron, excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Cuando los gentiles y los judíos
con sus gobernantes, prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, es decir, Listra y Derbe, y sus alrededores, y allí continuaron anunciando el evangelio. Versículo 8. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: levántate, derecho sobre sus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. Cuando la multitud vio que Pablo había hecho, alzaron la voz y dijeron en el idioma de Licaonia: los dioses han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros, y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres al igual naturaleza que ustedes. Y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo, no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y alegría. Aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Versículo 19. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio. Acuérdense que Pablo y Bernabé estaban predicando en estas ciudades y los judíos los persiguieron, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones, después que les designaron ancianos en cada ciudad, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Versículo 24. Y pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalía, y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Versículo 27. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, y informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos, y cómo se había abierto a los gentiles a las puertas de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Qué maravillosa historia de Pablo y Bernabé. Otro viaje, otra misión. Y vamos a permitir, hermanos, que ahora este tiempo que estamos adorando a Dios, todos juntos, unidos en un solo corazón, podamos dar gloria a Dios por el libro de los Hechos. Y que esta palabra pueda iluminarnos, pueda hablarnos, pueda confrontarnos y pueda edificarnos en la fe. Entonces, vamos a orar, hermanos. Padre Santo,
Padre nuestro, Padre bueno, tu palabra dice que, y sabemos esto, que tú has creado los cielos, la tierra, tú has creado el universo, tú has creado todo lo que hay en este mundo, tan solo con tu palabra. Tú te has revelado a nosotros por medio de la naturaleza, por medio de la creación, por medio de la Biblia y por medio de Jesucristo. Y te damos toda la gloria, Señor, porque aún tú has pensado en nosotros, aunque te fallamos, aunque nuestro corazón es malo, aunque nuestro corazón no te busca. Tú, Señor, nos has apartado de este mundo y te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque tú te lo mereces, porque tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, y a ti sea toda la honra por siempre, por los siglos de los siglos. Honramos tu nombre, Señor, y esta tarde queremos pedirte de todo corazón que tú ilumines nuestras mentes, que tú nos hables a través de tu palabra, que tú puedas transformar nuestros corazones. Señor, que tú puedas ayudarnos a salir de este confort, a no ser cristianos de nombre, sino a vivir tu evangelio en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Ayúdanos a ser como esta iglesia de los hechos, que estemos dispuestos a hacer tu voluntad. Y este tiempo, abre nuestros ojos, Señor. Si en algún momento el cansancio, las preocupaciones o cualquier otra cosa que quiera divagar nuestra mente, Señor, perdónanos y regrésanos a, a este tiempo, a estar afinados a ti y a tu palabra. Háblanos, Señor, por medio de Hechos 14, y que seas tú alabado, que seas tú honrado, porque este tiempo es para darte la gloria. Gracias, Señor, en tu bendito nombre. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Sé que es un tiempo es un poquito cansado, pero si alguno de ustedes está con sueño y se quiere dormir, suéñese con Hechos 14, por favor. Ya. Muy bien. Hechos 14, un libro increíble. Igual en la mañana estaba predicando y les decía, después de ver todo lo que ha hecho Pablo, Bernabé en este primer viaje misionero y todo lo que ha pasado en su vida, en su ministerio, en su viaje y en general, pude ponerle el título de La vida con Cristo. La vida con Cristo. Vamos a ver tres cosas en esta historia. Vemos predicando el Evangelio a Pablo en la ciudad de Iconio, y ahí está hablando a amigos y a enemigos acerca de Cristo. Luego vamos a ver predicando a Pablo en Listra, que era otra ciudad, y vemos que está hablando a personas que tenían un corazón como el de una roca y otros que tenían el corazón como el de un niño. Y después vamos a ver los misioneros de regreso a Antioquía, la ciudad donde habían sido enviados. Pero algo que ha marcado mucho para mí, y quiero empezar este mensaje con esto. Para este mensaje, la vida con Cristo, voy a comenzar con esta frase. Y quiero decirte esto. Existen tres cosas que no hacemos como cristianos para vivir una vida conforme al Evangelio. Existen tres cosas que no hacemos como cristianos para vivir una vida conforme al Evangelio. ¿Sabes cuál es la primera? La primera es avergonzarnos. La segunda es tener otras prioridades. Y la tercera es no predicar a Cristo en nuestra vida. Piensa en estas tres cosas, hermano. Estas tres cosas que muchos cristianos no hacemos para vivir una vida conforme al Evangelio. Nos avergonzamos, tenemos otras prioridades y no predicamos a Cristo en nuestras vidas. Y ahora en este capítulo de Hechos 14, vamos a ver que Pablo y Bernabé ahora van a Iconio.
era otra ciudad. Esta ciudad era un centro militar, era parte de la región de Galacia, como ya les dije, que actualmente es Turquía. Y en el capítulo anterior, ellos dejaron a creyentes con gozo y llenos del Espíritu Santo. Estos creyentes, después de recibir la palabra de Jesús, la palabra de Dios, la palabra de salvación, estaban llenos de gozo, estaban alegres y llenos del Espíritu Santo. Y ahora Pablo y Bernabé vuelven a ir a una sinagoga. ¿Se acuerdan que les comenté la semana pasada una sinagoga? Y para los que no han estado, una sinagoga era una reunión donde se reunían los judíos, el pueblo de Israel. ¿Y qué hacían en esta sinagoga? Todos los sábados se reunían y leían todo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los salmos. Y en esta sinagoga, que eran como plazas pequeñas, venían los judíos, los que conocían de la promesa de Dios, y también venían los gentiles, que también son conocidos como los extranjeros. Y Pablo y Bernabé, ahora en Iconio, van a esta sinagoga, y estoy seguro que fue como en Antioquía, fue como en el capítulo anterior, fue como en la ciudad anterior. Lucas no describe el mensaje, pero debemos estar seguros que casi ellos hablaron lo mismo. Hablaron lo mismo que en Antioquía, hablaron lo mismo que en el capítulo 13. ¿Y qué es lo que hablaron? Que Jesús era el Mesías prometido, que Jesús murió por nuestros pecados, que Él resucitó conforme a las Escrituras y que Él ascendió al cielo. La muerte de Jesús no fue su final. Más bien, con su resurrección, nosotros tenemos camino al Padre. ¿Tú quieres saber cómo vas a llegar al cielo? Cristo es la respuesta. El mensaje en esta oportunidad tuvo el mismo impacto que la ciudad anterior. Iconio era una ciudad donde habían judíos y gentiles o extranjeros. Estaban en la sinagoga y la Biblia me dice en los primeros versículos de Hechos 14 que muchos de ellos creyeron. Aunque muchos estuvieron en contra del evangelio, no creyeron. La historia se estaba repitiendo tal como pasó en la ciudad anterior. Cuando dice creer, mis hermanos que me están escuchando, cuando dice la palabra creyeron, de creer, el texto original dice obedecer. Y si dice no creyeron, entonces desobedecieron. ¿Saben por qué? Porque el mensaje del evangelio llama a la obediencia. Una palabra que no nos gusta a muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque la obediencia demanda entrega del pecador, que soy yo, al Salvador. Demanda reconocer que yo tengo pecados, que tú y yo tenemos pecados. Demanda humillarnos. Demanda reconocer a nuestro Salvador. Queridos hermanos, como en la semana pasada, por tus obras, por nuestras obras, nadie va a ser salvado. Nadie. El Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, Jesús, debe estar marcado en nuestro corazón como el tesoro más grande que tenemos en nuestra vida. ¿Es así para ti? ¿Es el Evangelio, es la palabra de Dios el tesoro más grande de tu vida? ¿O qué? ¿Cuál es el tesoro más grande de tu vida? ¿Tus hijos? ¿El dinero? ¿Tu casa? ¿Tu terreno? ¿Cuál es el tesoro más grande que tienes en tu vida? No me lo respondas. Dios ya vio tu corazón. Y Pablo y Bernabé predicaron lo mismo. Habían personas que creyeron y habían incrédulos. Y nuestros amigos incrédulos en esta ciudad de Iconio corrompieron las almas de muchas personas, envenenaron la mente y su corazón contra los hermanos. Y empieza la persecución a los misioneros. Muchos probablemente han pasado por esto. Muchos probablemente cuando tú estabas conociendo del Evangelio, cuando conociste de la palabra de Dios, de pronto tus ojos se abrieron, de pronto tu corazón dejó de endurecerse. Y de pronto dices, wow, gracias Dios, hay gozo. Y tienes muchas ganas de ir a compartirlo con tu familia, con tus seres queridos, que conoces a Cristo. Pero empieza la persecución. Se burlan de ti, te insultan, te hacen bullying. Y esto muchas veces es generado por fanáticos, religiosos, incrédulos.
y muchos de ellos son parte de tu propia familia, son tus propios amigos. El enemigo trata de influir en las personas. ¿Y sabes quién es el enemigo? ¿Sabes a qué enemigo se está refiriendo? Pablo va a dar una muy buena descripción en Efesios 6:12. Y voy a pedirles a ustedes, espero que estén conectados, y voy a pedirles a ustedes, hermanos, que me ayuden con la lectura. Elisita, no sé si estás conectada, por favor, si me escuchas, no sé si puedes leer con toda la iglesia Efesios 6:12. ¿Estás ahí, Elisita? Por favor, ¿puedes leer Efesios 6:12? Aló, amigo, ¿me escuchan? Aló. Sí, Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Amén. Gracias. Gracias, Max. El enemigo va a tratar de influir en las personas. ¿Cómo influye en este mundo, hermanos? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas que afectan a todo el mundo. Un ejemplo es la música, el internet. Son cosas que cada día nos apartan de Dios. Pero algo que ha marcado es que Pablo y Bernabé empezaron a ser perseguidos. Pero el versículo 3, volvemos a Hechos 14, y el versículo 3 dice que pero los judíos que no creyeron, con todo, se detuvieron allí. Cuando dice con todo, es con toda la persecución. Se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaban la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por obra de sus manos. Ellos siguieron predicando con denuedo, con esfuerzo, con energía. A pesar de la oposición, estos misioneros alcanzaron el evangelio a muchos. Ellos pudieron lograr esto solo y únicamente porque estaban apoyados en el Señor. Tenían una plena dependencia de Dios. No estaban confiando en su propio intelecto, en sus fuerzas, en sus talentos, habilidades o capacidades. Pablo y Bernabé tenían una plena confianza en Dios. El mensaje que ellos transmitían se sustentaba sobre el Señor y su poder. ¿Por qué estoy dando tanto hincapié al Evangelio, hermanos? Porque es el llamado que Dios nos ha dado a ti y a mí. La gracia de Dios que nos ha dado para salvación. Si hoy nos morimos, dime, mi hermano, mi hermana que me escuchas, ¿a dónde te vas a ir? ¿Estarás en el reino de Dios o vas a irte al infierno? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde te vas a ir, hermano? Vamos a leer Hechos, capítulo 15, unos capítulos, el siguiente capítulo, y vamos a leer el versículo 11. Dice, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Creemos que somos salvos, ¿cómo? ¿Por mis obras? ¿Si soy buena persona? No, hermano, somos salvos por la gracia del Señor Jesús. No lo vamos a leer, pero en Juan 14:6 dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. No hay otra manera de llegar a Cristo.
Y Pablo tenía muy, muy claro el llamado de Cristo, que era ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. Unos capítulos más adelante, vamos a leer Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Y, a ver, Stephanie, por favor, ¿puedes leer Hechos 20? ¿Estás ahí? Creo que no. Está bien. Yo lo voy a leer. Dice, Hechos capítulo 20, del versículo 24 en adelante. Ahí está Yair. También te voy a pedir, hermano, que me ayudes con la lectura. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera. ¿Qué carrera? Del Evangelio, de predicar la salvación de Cristo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio, de la gracia de Dios. El enfoque de Pablo. Y en el libro de Hebreos dice esto, no lo busquen, pero él dice que como cristianos, nuestra vista, nuestros ojos, tienen que estar siempre puestos en Cristo. Yo siempre tengo que estar mirando hacia Cristo, siempre tengo que hacer su voluntad, tengo que hacer sus planes, no los míos, no lo que yo creo que es mejor. Yo debo hacer la voluntad de Dios. Y mis ojos siempre tienen que estar enfocados en la carrera que tengo como cristiano. Pablo lo tenía muy claro. Y Pablo es un ejemplo para todos nosotros. Lo que predicaban los misioneros era el mensaje de la gracia de Dios. La gracia de Dios y no las obras de la ley, no las obras que intentamos hacer en nuestro corazón para agradar a Dios. Y hermanos, ustedes saben, la palabra gracia significa un regalo inmerecido, que ninguno de entre nosotros era digno, ninguno de nosotros merecía, pero Dios en su amor, en su misericordia, en su infinita gracia, nos da este maravilloso regalo. ¿Para qué? Para que estemos en su presencia. No se trata de las cosas que haces tú para llegar a Dios. Muchos conocen al pastor Eddie y él dio un concepto muy acertado sobre la religión. ¿Qué es la religión? Cuando me dicen, ¿de qué religión eres? Yo le digo, yo no soy de ninguna religión. Porque la religión es el intento del hombre de querer llegar a Dios. Es que tú haces esto, y si es así, llegas a Dios. Cuando en realidad Dios ya te alcanzó. Hay una historia ¿Ustedes han visto alguna vez un nido de hormigas? ¿Han visto alguna vez un nido de hormigas o han visto a las hormigas trabajando? Y yo cuando fui a Cachora, al hogar de niños, veo que ahí tú te das cuenta que hay una filita de hormigas, ¿no? Y tú sigues la filita de hormigas y ellas siguen trabajando, llevando sus hojitas y todo, su nido, ¿no? Y tú los ves a ellos y ellos están enfocados. Tú los ves a ellos y ellos no dejan de trabajar. Es increíble lo que hacen ellos. Tú soplas, las hormiguitas se van unos centímetros más allá, pero de ahí regresan y siguen trabajando. Bueno, tú y yo somos como esas hormigas. Somos como esas hormigas que estamos todo el tiempo metidos en nuestras cositas, ¿no? Y este nido de hormigas que está ahí, están toditos. Están en lo suyo y de pronto hay una roca que se va a caer y cuando se caiga esa roca va a aplastar y va a matar a todas las hormigas. Entonces viene un señor y dice, oigan, hormigas, cuidado, se van a morir. ¿Y las hormigas hacen caso? No. Siguen trabajando, tú les ves y están ahí haciendo, están caminando ida y vuelta. Otra vez, oigan, hormigas, hay una roca que les va a aplastar, se van a morir. Y las hormigas siguen, tú les ves y siguen en sus afanes diarios, ¿no?
estarán preocupados, tengo que pagar la luz, tengo que ver de dónde voy a, no tengo que pagar la deuda del banco, siguen en sus problemas, ¿no? Y otra vez, oigan, se van a morir. Por favor, alertas, atentos. Y siguen. Entonces, ¿qué hace este señor? Como no les escucha, este señor tiene que hacerse como uno de ellos. Tiene que hacerse como una hormiga y meterse entre el pueblo de hormigas para predicar, para decirles, oigan, escuchen, escuchen, muy pronto va a venir algo que los va a matar a todos. Y muchas hormigas creyeron y dijeron, sí, tienes razón, pero muchas hormigas no. Este señor es Dios, que estando viendo todo el panorama, él dijo, oigan, tengan cuidado, que hay algo que los va a matar, se viene la ira de Dios, pero tú y yo seguimos en nuestros afanes como las hormiguitas, corriendo de un lado al otro, y no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos al Evangelio, seguimos afanados en nuestras cosas, seguimos metidos en nuestras preocupaciones, en tantas cosas que hay en nuestra mente. Y este hombre tiene que hacerse como uno de ellos para ir y avisarles que escuchen. El Evangelio, hermanos, cuando se predica el Evangelio, surgen divisiones. Va a haber divisiones. El Evangelio divide. Dividió esta ciudad. Habían algunos hermanos que creyeron, pero habían algunos otros que no creyeron. Por favor, ahí que te veo, querido hermano Jair, por favor, ayúdame a leer. Jesús mismo va a decir esto. Vamos a leer Lucas capítulo 12, del 49 al 53. Vamos todos en el libro de Lucas, por favor. Acompáñenme en Lucas capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 49 al 53. Incluso está como un título que dice, Jesús causa división. Amigo Jair, por favor, ¿puedes leerlo? Lucas 12, del 49 al 53. ¿Me escuchas, hermano? Sí. Versículo 49. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera encendido. 50. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Hasta el 53, por favor. ¿Pensáis que viene a dar paz en la tierra? No, os digo, sino haz bien división, porque desde ahora en adelante 5 en casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la nuera y la nuera contra la suegra. Amigo Coco, su audio. Gracias. Perdón, gracias, Jotán. Qué bueno escucharte. Creo que es buena estrategia para que puedas saber si están ahí o no. Muy bien, hermanos. Les decía que el Evangelio trae división. Unos creen y otros no. Dime tú, ¿en qué grupo estás? ¿Estás en el grupo de los que creen o en el grupo de los que van en contra de Dios? Y los judíos en este tiempo, cuando Pablo y Bernabé predicaron, hacen un complot. Se juntan, envenenan el corazón de muchas personas y hacen un ataque contra Pablo y Bernabé. Probablemente insultos, injurias, amenazas, tal vez golpes, acusados falsamente de blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Blasfemia significa hablar mal o una ofensa que va en contra de Dios.
Pero ellos mismos estaban hablando la palabra de Dios, pero como las personas estaban tan cerradas en su corazón, dijeron, la excusa era, ah, no, ustedes blasfemian. Entonces Pablo y Bernabé, viendo las amenazas, fueron hacia Derbe y Listra. En este lugar vivían dos mujeres piadosas. La abuela se llamaba Loida y su madre Eunice. Y había un jovencito, con muchas ganas de querer seguir a Cristo, un joven bien apuesto, un joven que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Este joven era Timoteo. Y hablaremos de él más adelante en los siguientes capítulos. Pero Pablo y Bernabé en este lugar continuaron predicando el Evangelio. Y en ese lugar había un cojo que no podía caminar desde su nacimiento. Pero al escuchar Pablo tuvo fe que podía ser sanado. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo sanó. De pronto, Pablo lo sana a este hombre que era cojo por toda su vida. Y de pronto toda la multitud estaba tan asombrada, ellos estaban tan emocionados que decían, los dioses han venido en forma de hombres. Estas ciudades eran creyentes, wow, qué lindo, pero lo malo era que eran creyentes en dioses mitológicos. Ellos creían en el dios Júpiter, o también llamado Zeus. Ellos creían en Mercurio, que era llamado Hermes, y al hacer Pablo este milagro, las personas pensaron que Pablo y Bernabé eran la representación de Zeus y la representación de Hermes. Todo el pueblo estaba ovacionado y lo llaman al sacerdote, ¡hey sacerdote, mira, han venido dioses! Y quisieron hacer un sacrificio y reverencia a estos dioses en forma de hombre. Me acuerdo, cuando estaba leyendo esto, me acordaba mucho a lo que sucede en nuestro contexto actual. Somos iguales a este pueblo, que tenemos otros dioses. Atribuimos y nos regocijamos en otras cosas. Adoramos a la creación en vez del creador. Por ejemplo, hay muchos que adoran a la Pachamama. Le tienen respeto a la Pachamama, a los apus, otros al Señor de Huanca, al Señor de los temblores. Nuestro corazón es como el de esta ciudad, el de estas personas que siempre están dispuestos a creer en algo, pero ese algo es la creación de Dios, mas no es el creador. Nuestro corazón siempre está dispuesto a creer en algo, pero mi pregunta es, ¿estás creyendo en el Dios de la Biblia o estás creyendo en el Dios de tu cultura? ¿Estás creyendo en el Dios de la palabra de Dios o estás creyendo en el Dios de nuestra cultura, de nuestra creencia? ¿En qué Dios crees, querido hermano? Querían hacer un sacrificio y Pablo y Bernabé se rasgaron los vestidos. Rasgarse los vestidos significaba una señal de dolor o desaprobación profunda. Y gritando trataron de detener el acto de idolatría. Pablo y Bernabé sabían que Dios prohibía la adoración a los ídolos. Por eso ellos hacían todo lo posible para que no hagan eso. La verdad, yo creo que para Pablo y Bernabé debió ser muy frustrante, ¿no? Porque ellos estaban tan empeñados en predicar el evangelio de salvación a los gentiles, que estaban inundados de idolatría. Ellos querían anunciar el evangelio que hay, el evangelio de que hay un solo y único Dios, que salva a todo aquel que cree, que salva a todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo. Y Pablo y Bernabé, versículo 15, vamos a Hechos 14, estamos en Hechos 14. Y vamos a leer los versículos 15 al 18 que dice, señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes. Y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Y ahí es donde Pablo dice, hermanos, no hagan esto, por favor, no adoren hombres.
No adoren a la creación, adoren al Dios único, al Dios verdadero. Habla de que Dios es el creador del cielo, es el creador de la tierra, soberano. Aunque la Biblia y este pueblo vemos que se habían apartado, siguieron sus propios caminos, no estaban en el camino de Dios. Les pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿en qué camino estás? ¿En el camino de Dios o en el camino que guía al infierno? Y hay una declaración increíble en Proverbios 14:12. Y ahí que estás, Jotam, por favor, no sé, por favor, ¿puedes ayudarme a leer Proverbios 14:12? Y todos acompáñenme en la lectura. Sí, amigo. Gracias. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, que al hombre piensa que está en el camino correcto, pero pobres de ellos, este camino es un camino que guía a la muerte, es camino de muerte. Este camino no va a llevar a la vida eterna, no va a llevar al perdón de pecados. ¿Sabes dónde te va a llevar este camino? Este camino te va a llevar al infierno, hermano. No seamos como este pueblo que estaba en Hechos, que se apartó del camino de Dios. Tú y yo necesitamos arrepentirnos. ¿Sabes por qué? Porque los caminos del hombre no toman en cuenta a Dios, sino más bien se han alejado. En Isaías 53:6 dice, Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre la iniquidad de todos nosotros. Los hombres no toman en cuenta a Dios. No toman en cuenta a Dios. Alguna vez escuché en varias personas, ¿no? Ay, sí, ese hombre es buenito, es buena persona. Hermanos, no hay nadie bueno en este mundo. Nadie. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 3. Todos, por favor, acompáñenme. Vamos, quiero que lean conmigo Romanos capítulo 3. Y vamos a leer desde los versículos 10 en adelante. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. La Biblia dice, hermanos, no hay nadie bueno. No hay nadie quien busque a Dios. Todos se han desviado. Por eso que tú y yo necesitamos arrepentirnos y regresar al camino de salvación que es Cristo Jesús. Nuestro admirable Dios, ¿sabes qué ha podido hacer? Él pudo haber actuado en contra de aquellos que no lo tomaron en cuenta, que lo ignoraron, a pesar de revelarse aún por medio de la creación. Dios no lo hizo y nos dio una oportunidad. Pasar por alto los errores de los hombres no es indiferencia. Lo que dijo Dios, que hagan su vida. No. Si no sabes qué se llama eso, hermano, se le llama misericordia. Se le llama
gracia, se le llama paciencia de parte de Dios hacia nosotros, humanos imperfectos, llenos de pecado. Por eso necesitamos arrepentirnos, porque tú y yo estamos llenos de pecado. ¿Te imaginas nuestros pensamientos siempre están en contra de Dios? ¿Te imaginas si por un solo instante, por estas pantallas que nosotros vemos ahora en la computadora, en sus teléfonos, te imaginas si por un momento pasara todo lo que estamos pensando en este instante? ¿Te imaginas qué es lo que veríamos todos nosotros? Muchos quedarían avergonzados, porque nuestra mente siempre está yendo en contra de Dios. Hermanos, no hay excusa para reconocer a Dios, ya que Él se ha hecho visible por medio de la creación, se ha manifestado al hombre en el corazón. No hay excusa, porque como vemos a Dios por medio de la palabra, por medio de la Biblia, como yo reconozco a Dios por medio de Jesucristo. Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, quiero ver al Padre? Si has visto a Cristo, has visto a Dios. Regresamos a Hechos 14. Hechos 14. Vamos a leer el versículo 19. Pablo se va a otra ciudad, y vinieron algunos judíos, versículo 19. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Nuevamente los judíos aparecen en escena. ¿Se acuerdan de estos judíos de Antioquía e Iconio? Estaban en contra de Pablo, de Bernabé, estaban en contra de los misioneros, había envidia en su corazón estaba cerrado, y ellos estaban buscando a Pablo. ¿Cuál era, a Pablo y Bernabé? ¿Cuál era su propósito? Matarlos. Donde estaba Pablo y de donde venían ellos, había una distancia de 150 kilómetros. No sé cuánto es esa distancia. Era muy, muy lejos. Y ellos, cegados por su envidia, lo único que querían era matarlos. Y convencieron a las personas de matar a Pablo. De pronto Pablo está predicando en esta ciudad y las piedras volaron contra Pablo. Y el apedreamiento se dio dentro de la ciudad. Era golpeado con violencia por el impacto de las piedras. Sin duda él estaba sangrando en distintos lugares de su cuerpo. Se cae a la tierra. Pablo no podía hablar. Sus ojos estaban cerrados. Su cuerpo no revela signos vitales. Las piedras cesan de caer. La gente se va pensando que estaba muerto. Los judíos en ese momento probablemente sonreían y daban concluido con éxito su malévolo plan. Años atrás, Pablo había presenciado y había dado consentimiento para que un cristiano fuese apedreado. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Se acuerdan del primer mártir de la Biblia? Ahora le estaba tocando a Pablo. Ojo, no se trata de decir, ah, claro, como Pablo hizo eso, ya pues se lo merecía, ¿no? Bien hecho. Ahora pues, o decir, bueno, la vida da vueltas, ahora como él ha hecho, ahora le están haciendo él. O muchos como piensan, ¿no? El karma, no sé, tantos casos, tantas cosas que podemos pensar, pero no, hermanos. Estos dos casos de apedreamiento, tanto de Pablo como de Esteban, se trata de la persecución de los cristianos. No es otra cosa que la persecución contra Cristo y su evangelio de salvación. Va a haber persecución contra los cristianos. Y Jesús mismo le dijo esto. Cuando Pablo es ciego y él va a buscar a Ananías, cuando se le aparece Jesús
Jesús va a decir a Ananías, miren lo que le va a decir. Vamos a regresar a Hechos 9, versículo 9, capítulo 9, versículo 16. Hermana Gloria, ¿puede leerlo, por favor, para todos nosotros? No, active su micrófono, por favor. Mi Hermana hermana, hay Glorita, active que abrir su micrófono. Oh, creo que yo lo apagué. Ok. Ahora, Ya, ahora ahora sí, sí. por favor, ¿puede leer Hechos 9, 16? Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Gracias, hermana. Aquí estaba hablando de Pablo y le estaba diciendo a Ananías, bueno, ve, que recupere la vista y él me va a servir, va a predicar mi evangelio y yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Pablo no había muerto. Por la gracia de Dios y misericordia, era llamado para un ministerio que tenía que cumplir, llevando el evangelio a los no judíos, a los gentiles. Él tenía este llamado y más adelante va a predicar ante reyes, filósofos, va a ir y predicar hasta el mismo corazón de Roma. Los discípulos fueron a verlo. No puedo imaginarme esa imagen. Él en el piso, lleno de sangre, arrastrado fuera de la ciudad, ¿te imaginas? Y en ese tiempo era tierra, lo arrastraron, lo botaron, y los discípulos se acercaron. ¿Y qué pasa? Pablo se levanta. Aún a pesar de la oposición por parte de Satanás y usando a estos judíos y gentiles incrédulos, Dios lo estaba cuidando hasta el final de su carrera. Dios obró un milagro en la vida de Pablo. Dios mismo lo estaba guiando. Pablo mismo, él va a reconocer esto y le va a decir a Timoteo, y es lo que él había pasado. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 y 11. Pablo mismo va a decir esto a su discípulo, Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Versículo 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán, ¿qué? Serán perseguidos. Serán perseguidos. Y probablemente esto implica la muerte. La muerte. No sé si ustedes han escuchado de Jim Elliot. Jim Elliot era un misionero y él tenía un llamado para ir y predicar el evangelio a las naciones, lo que dice Mateo 28. Y él era norteamericano y él se fue hacia Ecuador. Estoy hablando de 1950, más o menos hace 50 años. Y este hombre quería ir y predicar el evangelio a una tribu que nunca, jamás había tenido contacto con personas. Jamás. Era una tribu salvaje. Esta tribu se llamaba los Aucas. Y él, conjuntamente con 5 hermanos, intentaron ir y predicar el evangelio. Empezó a haber una conexión
y de pronto los aucas se sintieron amenazados y mataron a los misioneros. Encontraron sus cuerpos en el río, lleno de flechas, de lanzas. Pero algo que me impactaba era la oración de Jim Elliot. Él decía: Dios, te ruego, ilumina estos pasos ociosos de mi vida y que yo pueda arder por ti. Consume mi vida, Dios mío, porque es tuyo. No busco una vida larga, sino una completa, como tú, Señor Jesús. Y este hombre al final llega a dar su vida. Y lo interesante también es que él estaba con su esposa y después su esposa es la que llega a predicar el evangelio en esta tribu. Su esposa los perdonó y ella y su hija entraron en esta tribu salvaje y al final terminaron predicándole el evangelio de Cristo. Versículos 21 al 25. Regresamos a Hechos, hermanos. Hechos 14. Y vamos a ver los versículos 21 al 26. 21 al 28. Después de anunciar el evangelio en aquellas, bueno, ahí ya se levanta Pablo y fueron a otra ciudad. Fueron a la ciudad de Derbe. Pensaban que Pablo estaba muerto. Gloria a Dios. Se levanta y van a otra ciudad. ¿Y qué hacen en la otra ciudad? Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Pablo continuaba predicando el evangelio. ¿Te puedes imaginar eso? Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Perge, descendieron en Atalía, y de allí embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la hora que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta a la fe. Y se quedaron mucho tiempo con ellos. Increíble, porque eso no detuvo a Pablo y tampoco no trajo temor a Bernabé. Ellos continuaron predicando el evangelio. Y no solo eso, hermanos, sino que estaban haciendo muchos discípulos. La iglesia estaba creciendo. Entonces, los misioneros entendieron que era el tiempo de regresar a la iglesia que los había encomendado. Qué curioso. Ellos pudieron regresar, irse por otro camino, pero lo que hicieron fue volver por el mismo camino para visitar las iglesias que habían sido establecidas con ellas. Fue una gran idea de ir y animar y edificarlos a quienes habían recibido el evangelio. Querían animarlos, querían guiarlos, querían exhortarlos, que sean cristianos fieles, fieles en la sana doctrina, fieles en la palabra de Dios. Pero algo que resalta mucho es que Pablo y Bernabé los animaban a perseverar y a considerar la persecución como algo natural de todo cristiano. Muchos creyentes estarían dispuestos a pasar por persecución, pero otros probablemente abandonarían la fe. Y por eso Pablo y Bernabé animan a los creyentes, que el cristianismo estará siempre bajo tribulaciones hasta que el creyente sea recogido por Jesús. Qué curioso que Pablo diga esto, porque donde estaban ahorita, en este momento, Pablo y Bernabé, era Siria. Ellos estaban yendo a predicar a varias ciudades y varios países, y dentro de los cuales estaba Siria. Y algo que me llama la atención es que el país de Siria en estos momentos
el cristianismo se está extinguiendo. El año 2019 de 1,5 millones de cristianos que habían. Muchos fueron asesinados, otros fueron enviados a sus países y ahora hay como 150,000 cristianos. Y cada día el cristianismo está desapareciendo en estos lugares. Pablo estaba animando a los cristianos, estaban animando a los creyentes en estas nuevas iglesias a que perseveraran en la fe. Y no solo los animaban, sino que dejaron a ancianos en cada iglesia. Las iglesias necesitaban de ancianos, de pastores, necesitaban que los guíen, que lo cuiden de la iglesia. Y la iglesia debía someterse a ellos en el Señor. Esto solo pudo ser obra por el Espíritu Santo. En vista de que era una iglesia muy joven, habían creyentes nuevos, pero el Espíritu Santo equipó y capacitó a creyentes capaces de realizar esta responsabilidad. Un tema muy vital que quiero que tú y yo tengamos presente es que ellos oraban y ayunaban para encomendarlos al Señor. Esto, hermanos, es un tema muy vital, muy, muy vital. ¿Por qué? Porque aquí nos enseña de que debemos orar por los ancianos, por los pastores. Y pregunta para ti, mi hermano, ¿estamos orando por nuestra iglesia? ¿Estamos orando por nuestros pastores? Muchas veces lo que hacemos es que solo queremos recibir, recibir y recibir de parte de los pastores. Y somos nosotros como iglesia que tenemos esta responsabilidad de orar por nuestros ancianos, que Dios les dé la sabiduría y dirección para hacer la voluntad de Dios. ¿Algunos de ustedes alguna vez ha preguntado a nuestros pastores si tienen alguna necesidad de oración? Nosotros como iglesia debemos hacer eso, hermanos. Tener un tiempo especialmente para la oración por nuestros líderes de las iglesias, para que el Espíritu Santo los guíe, para que Dios conduzca a la iglesia por medio de los líderes. Los misioneros Pablo y Bernabé hicieron esto. Y entonces, después de visitar a todas las iglesias que ellos habían fundado, ahora, ¿qué estaban haciendo? Ahora era tiempo de regresar a la iglesia donde los había enviado. En capítulo 13, si se acuerdan, hermanos, Pablo y Bernabé son enviados por la iglesia local y dicen, vayan y prediquen el evangelio. Vayan. Entonces, Pablo y Bernabé estaban regresando a esta iglesia, la iglesia de Antioquía. Y esta iglesia era el centro misionero de los apóstoles. Era el centro misionero de los apóstoles. Ellos regresaban y de ahí volvían a viajar. Regresaban y volvían a viajar. Algo que me animó mucho y me puse a pensar en Hechos 14 y me puse a pensar también en nuestro centro misionero, porque en el centro misionero se entrenan a maestros, a pastores y a misioneros, y la idea es enviarlos. Actualmente, y gracias a Dios, se predica el evangelio en Cusco, en Anta y en sus comunidades, y en toda la zona de Abancay y Cachora. Por la gracia y por la misericordia de Dios, el día de ayer empezamos con la sigla de Paraguaya para predicar el evangelio de Cristo. Hermanos, oremos por nuestra iglesia, oremos por nuestros pastores, para que les den sabiduría y hagan la voluntad de Dios. Y eso era lo que estaban haciendo Pablo y Bernabé. Y ahora ellos, al llegar a esta iglesia, a su iglesia local, estaban informando de su viaje misionero, reconociendo que fueron instrumentos de Dios. Pablo siempre reconoció y tenía muy claro que no era él, sino la gracia de Dios con él. Todo el honor fue siempre dado a Dios. La iglesia estaba llena de gozo. La iglesia estaba feliz porque decían que muchos habían sido convertidos al evangelio. Muchos habían llegado a los pies de Cristo. Quiero concluir con esto, hermano, y también para que tú puedas aplicarlo en tu vida.
Mi objetivo y nuestro anhelo debe ser que con este capítulo que hemos leído, nosotros como hermanos, Dios sea aplicado a nuestra vida. El creyente, en primer lugar, el creyente debe estar dispuesto a sufrir por Cristo. El cristiano debe vivir en esta disposición. Ojo, esto no implica que debemos buscar ser perseguido o buscar peleas o contiendas, sino creyentes que estamos dispuestos a ser verdaderos testigos de Cristo. Y la mañana hablábamos con el pastor Mateo, decía que en Perú ha habido persecución. Incluso nos acordábamos y estaba mencionando también el pastor Mateo de Maras, una iglesia que ha sido perseguida. Porque nuestro hermano Sixto, cada vez que abría sus puertas de su casa para hacer la iglesia, él no tenía una casa, entonces alquilaba, y cada vez que nosotros íbamos, o el pastor César, o se iba a predicar, entonces después lo botaban de la casa, a Sixto y a Flora, su esposa, y les decían, no vamos a permitir que ustedes hagan eso, ustedes vienen a visitar los demonios, y era terrible. Pero él siempre estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Otro punto importante, hermanos, es que es evidente e importante mencionar que hoy más que nunca se necesita que el evangelio sea predicado. Necesitamos predicar el evangelio. Acuérdate de esto, hermano, que Jesús murió por nuestros pecados, que fue crucificado, que resucitó y volverá por su iglesia. Muchos pueden decir, ay, sí, pero estamos en una pandemia y está bien, debemos cuidarnos. Pero yo sé que muchos de ustedes van a la tienda, van a visitar a sus abuelos, a sus abuelas, a sus tíos, hasta pueden ir de paseo. Y hermanos, si podemos hacer eso, también debe estar predicar el evangelio. Se necesita que el evangelio sea predicado, y más aún en esta pandemia, porque la gente se está muriendo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que se está muriendo y no tienen a Cristo. ¿Y sabes a dónde se están yendo? Se están yendo al infierno. Este capítulo también nos enseña que la evangelización comprende también un discipulado. Pablo no solo compartía el evangelio, sino él después discipulaba. El evangelismo y el discipulado están conectados, hermanos. Están conectados. Acuérdense de la misión de la iglesia, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Seamos fieles, hermanos, a nuestros discipulados. Sean fieles a la lectura de la Biblia. ¿Están leyendo su Biblia? ¿Están dando prioridad a sus discipulados o los están suspendiendo? Otra enseñanza que nos da este capítulo es el liderazgo en la iglesia, ¿no? Cada iglesia debe tener sus ancianos. Gracias a Dios que tenemos una pluralidad de pastores. El pastor Mateo, que está enseñando en Cusco, el pastor César, que está en Anta, el pastor Roland, que está en Apurímac. La Biblia nos dice que gobiernen bien la iglesia en el nombre del Señor, y lo están haciendo. Y también nos dice que deben ser bien tenidos en mucha consideración y estima. Los creyentes tenemos la obligación espiritual de sujetarnos a ellos y obedecerles y orar por ellos. Oremos por nuestros pastores, hermanos. Algo que me ha enseñado, y es un desafío para todos nosotros como iglesia, es que este capítulo nos enseña que la iglesia local siempre debe estar enviando misioneros que se encomiendan a la obra. Debemos mandarlos al campo misionero. Debemos orar para que el evangelio sea predicado. Que sea predicado. Que en nuestros corazones hay este anhelo de decir, si hay un lugar donde yo quiero predicar, que Dios sepa que yo estoy aquí para ir y predicar el evangelio. Y Pablo también nos enseña que por medio de este capítulo, que las iglesias deben estar cuidadas, edificadas y guiadas en la sana doctrina. Pablo y Bernabé visitaban las iglesias, a pesar de que lo habían apedreado, a pesar de que casi lo matan,
Él dijo, vamos a volver y vamos a visitar a las iglesias que se han plantado. Vamos a cuidar de ellas, vamos a edificarlas, vamos a guiarlas en la sana doctrina. Gloria a Dios por este capítulo, hermanos, porque este capítulo nos abre los ojos a hacer la voluntad de Dios, que es ir y hacer discípulos. Abre nuestros ojos y mi oración es que pueda avivar nuestros corazones, de que podamos vivir el Evangelio de Cristo, que tú puedas atesorar la palabra de Dios, a Cristo como el tesoro más grande que hay en tu corazón. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, tú eres un Dios santo, santo, santo. Tú eres un Dios perfecto. Tú eres un Dios que es completamente lleno de amor, de gracia, de misericordia, un Dios paciente, lento para la ira. Tú eres un Dios que ha creado todo este universo tan solo con tu palabra. Y nosotros que somos tan pequeños, nosotros que somos para ti, ante ti, Señor, nos equivocamos, fallamos. Te damos las gracias porque tú, Señor, nos has dado la oportunidad de estar aquí como iglesia. Tú nos has dado el privilegio de poder aprender más de tu palabra. Y ahora, Señor, que tenemos la palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, edifícanos, Señor. Aviva nuestros corazones para que podamos predicar tu evangelio. Aviva nuestras almas para que podamos hacer tu voluntad, que podamos ser como esta iglesia en los hechos, que estén dispuestos a predicar el evangelio. Señor, confiamos en ti, que tú nos hagas una iglesia santa y que podamos hacer tu voluntad, tu misión, tu llamado. Te pido por mis hermanos que están en sus casas, que tú obres en sus corazones, Señor, que tú les animes, que tú los edifiques, que no se dejen llevar por este mundo, que no se dejen llevar por el pecado, sino tú, Señor, que puedas transformarlos, que tú, Señor, puedas avivarlos, que tú puedas edificarlos, Señor, y que ellos puedan aplicar tu palabra en sus vidas. Gracias por esta iglesia, gracias por este tiempo de adoración. Te damos toda la gloria, Señor, porque tú te lo mereces, porque tú has dado a tu Hijo para mostrarnos el camino, porque solo por medio de ti vamos a ser salvos, Señor, a pesar de que te fallamos. Tú nos sigues amando. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. En tu bendito nombre oramos, Señor. Amén. Amén y amén. Hermanos, gracias por escuchar. Y si hay alguna pregunta que tienen, algún comentario, por favor, con toda confianza. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden abrir su micrófono nomás y sí, como dijo, en toda confianza, puede hacerlo. Ok, si no, entonces, bueno, también hay la oportunidad durante la semana que pueden contactarse conmigo, con Coquito, durante la semana, si aún tienen una duda, una pregunta que tal vez les ocurre después o quieren hacerlo en privado, está muy bien, no hay problema ahí. Y bueno, entonces me gustaría que celebremos lo que Coquito nos acaba de enseñar en hablar, ¿no? De que la persecución es algo natural, que vamos a vivir si estamos siendo fieles a la fe, ¿no? Me sobresalió lo que compartió en 2 Timoteo 3:12, ¿no? Que es parte de. Y como hablamos hace unas semanas, no es decir que debemos glorificar el martirio o algo,
o echar sentido común a un lado en el nombre de morir por Cristo. Pero si realmente simplemente estamos enfocados en la tarea a mano, como Coquito habló de Pablo, entonces nos puede venir y puede exigir nuestras vidas, pero confiamos que Él está enderezando el camino para nosotros y que todo obra para nuestra santificación, para que realmente estamos cumpliendo el propósito del Padre. Y vemos ese espíritu en esta canción que me gustaría cantar, la canción 32, que se llama Sé tú mi visión, en que habla de Dios como el Rey, la prioridad, a quien sí o sí puede confiar y seguir en Él. Entonces vamos a compartir en la pantalla la canción para que todos podamos cantar juntos. Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí. Sabiduría, sé tú de mi ser, quiero a tu lado mi senda correr. Como tu hijo, tenme, Señor, siempre morando en un mismo amor. Sé mi escudo, mi espada en la lid, mi única gloria, mi dicha sin fin. El alma amparo, mi torreón, a las alturas condúceme, oh Dios. Riquezas matan, anhelo, Señor, hueco al lago de la adulación. Eres mi herencia, tú mi porción, Rey de los cielos, tesoro mejor. Rey de los cielos, la victoria es tuya. Gozaré un día del sol celestial. Estoy en tu mano, pase lo que pase. Guía mi corazón, sé tú mi visión. Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí. Amén. Amén. Si puede llamar la atención a Segunda de Corintios, capítulo 8, por favor.
Segunda de Corintios, capítulo 8. Algo que estaba viendo hoy, más temprano estaba estudiando un poco sobre la libertad para el cristiano, cómo debemos verlo. Y era interesante que hablaba de que somos libres a dar voluntariamente a la comunidad de los santos. Y algo que vamos a ver en unas semanas es cuando realmente empieza a crecer la iglesia de un pueblo que se llama Macedonia. Y ese pueblo era un pueblo militar, o sea, tenía gente de clase trabajadora, unos de clase media, pero no era un pueblo famoso por sus riquezas como Antioquía, justo lo que estamos estudiando, o Corintio, Atenas, sino por tener soldados, ¿no? Y mira, los soldados reciben, ¿no? Como hoy en día, ¿no? Recibían casa, comida, tal vez, pero no es que realmente estaban ganando millones de dólares en su sueldo. Pero Pablo resalta que ellos estaban dispuestos a dar del gozo que tenían en el Evangelio. Dice que, pues en medio de una gran prueba y de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ellos eran pobres y rogaban a los apóstoles poder dar. Eso es querer dar. Eso es lo que entendemos cuando vemos un capítulo después, ¿no? Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Un dador alegre ruega, ¿cómo puedo dar? Y puede ser que unos de ustedes quieren dar la iglesia a pesar de sus situaciones. Muchos de ustedes han experimentado el dar del otro, ¿no? Por la provisión de ciertas cosas de necesidad. Y les animo que si Dios ha puesto en tu corazón dar, que puedan hacerlo, que se contacten con la hermana Valeria, mi esposa, y pueden dar en confianza, ni yo me entero de quién está dando y ni cuánto. Solo yo veo algo general de toda la iglesia. Entonces pueden dar a ella y ella puede arreglar contigo en el modo que puedes dar. Ahora me gustaría orar para ustedes, iglesia, para que cerramos nuestra reunión. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo y gracias por la exhortación y la aflicción que tu palabra nos ha causado en este tiempo. Padre, pido que seríamos dispuestos a sacrificarnos, que como nos enseñas en los proverbios, que debemos medir bien la tarea a mano, debemos preparar el campo antes de construir la casa, pero que vayamos, Padre, vayamos y no demoremos un segundo más que lo necesario para ir y compartir el Evangelio con los demás, para ir a donde necesitan la palabra de Dios, que es todas partes, que son todas partes. Padre, pido que seamos una iglesia así. Estamos viendo cómo están creciendo estas reuniones a pesar de la pandemia y eso me anima, Padre, que tu iglesia está siendo fiel, que el obrero está haciendo su chamba. Y pido que seguimos adelante en eso. Empodéranos, Padre, para hacer eso. El trabajo de un evangelista. Gracias, Padre, por tu iglesia, tu comunidad de santos. Y pido esto en tu nombre santo. Amén.